Buenos días, estimados alumnos. Bienvenidos a la clase de física, en donde veremos el tema imanes y sus interacciones. Voy a compartir la pantalla para empezar la exposición de los temas. Muy bien. Como siempre, nosotros en la plataforma Moodle, en la sección de tercer trimestre, tenemos los temas correspondientes a la actividad del día viernes 22 de mayo. Por aquí los tenemos, actividad para el viernes 22 de mayo, imanes y sus interacciones. Tenemos aquí la lectura correspondiente, la actividad y las actividades del libro que vamos a desarrollar. Estamos apoyándonos aquí con dos videos, interacción de imanes 1, interacción de imanes 2, donde se explica todo el concepto de imanes y sus interacciones. Y finalmente, tenemos el foro correspondiente para externar todas las dudas que tengan después de haber terminado las actividades y antes de las 3 de la tarde por ser viernes. Y el quiz correspondiente, donde vienen pues, preguntas de conceptos básicos. Muy bien, iniciamos con la lectura correspondiente, en donde, como siempre, aquí tenemos la lectura, que es el extracto del libro, donde en la sección 19, la semana 19, tenemos imanes y sus interacciones. Aquí viene explicado a detalle, en este caso, me dicen, pon en práctica el magnetismo y los imanes. Ahí viene una serie de explicaciones, donde se ven las propiedades de los imanes. Entonces, ustedes van a ir leyendo dicha lectura para posteriormente hacer la actividad correspondiente. ¿Cuál es la actividad correspondiente? Realizar el resumen específico de 3 cosas que les pido y que ahorita les voy a mencionar. En este caso, aquí tenemos los polos, los imanes y la interacción magnética. Aquí ustedes van a leer y van a conocer más cosas. Aquí vienen propiedades de los imanes que al ratito voy a explicar. Viene la física con la biología, los animales y el magnetismo terrestre. Viene ahí una explicación, etcétera, etcétera. Entonces, como ustedes pueden ver, pues aquí tienen una actividad de lectura para que posteriormente hagan el resumen correspondiente. ¿En qué consiste este resumen? Bueno, pues en realizar en la libreta lo más importante del tema el magnetismo y los imanes, el título, los polos de los imanes y sus interacciones magnéticas y los animales y el magnetismo terrestre. Esa es la primera actividad. La segunda actividad es la del libro. Nosotros tenemos en el libro varias actividades, de las cuales yo seleccioné solo 3. La actividad 1 es práctica con experimentación, y aquí lo que tienen que hacer es hacer una brújula casera en agua. Aquí viene en su libro la actividad escrita, 2 incisos para contestar y un video de apoyo para reforzar esta actividad. Ustedes tienen que ver el video, leer en qué consiste la actividad y contestarla. Y al terminar las 3 actividades, mandármelas por correo junto con el resumen correspondiente que acabo de mencionar. Muy bien, la siguiente actividad es la actividad 3, práctica con experimentación también, donde se titula Tijera y clavo con imanes. Aquí tenemos la actividad descrita.
y nuevamente el video de apoyo correspondiente para contestar la página 163. Y finalmente, la aplica tu aprendizaje, que es el magnetismo terrestre. Aquí viene descrita la actividad y 2 videos de apoyo para dicha actividad y contestar la página 165. Entonces, como pueden ver, cada semana nosotros pues tenemos un resumen y actividades del libro. Vamos nosotros a ver ahora actividades dinámicas y actividades de apoyo didácticas de juego para aprender jugando. Aquí nosotros, bueno, nuevamente en el módulo tenemos aquí la lectura donde van a ustedes a realizar la primera actividad que es el resumen, luego las actividades del libro correspondiente que ya mencioné y bueno, no se olviden del foro posteriormente, las dudas que puedan surgir, mandármelas antes de las 3 de la tarde y contestar el quiz de conceptos de imanes y sus interacciones. Muy bien, voy a explicar a detalle el tema de imanes y sus interacciones. En este caso, tenemos un poco de teoría, donde desde 1820, pues empezaron a investigar los fenómenos tanto eléctricos como magnéticos de un personaje llamado Hans Christian Ørsted. Y bueno, él descubrió el magnetismo y junto con Faraday y algunos otros por ahí que empezaron a interactuar. Aquí nos viene una historia del magnetismo muy, muy interesante, donde me menciona que el magnetismo es un fenómeno físico por el que los objetos ejercen fuerzas de atracción o repulsión sobre otros materiales. Entonces, todo material que ejerzan fuerzas de atracción o repulsión, pues se le da el nombre de magnetismo. Hay un único imán natural que se encontró que se llama magnetita. Aquí lo podemos ver, aquí lo señalo. Dice, es el único imán natural. Se llama magnetita y los demás pues son materiales, son fluidos en mayor o menor forma por la presencia de campo magnético. También nos dice que los fenómenos magnéticos fueron conocidos por primera vez por los antiguos griegos, aunque durante siglos se creyó que la magnetita contenía ciertas propiedades curativas. Hoy en día los imanes son utilizados por la ciencia médica, por ejemplo, para medir actividad cerebral a través de magnetoencefalografías o como terapias de choques para volver a iniciar los corazones. Entonces, como ven, tienen aplicación práctica real y muy importante en la medicina, para medir actividad cerebral y para reactivar el corazón. Entonces, en concreto, ¿qué es un imán? Los imanes son los materiales que presentan las propiedades del magnetismo y pueden ser naturales, como la magnetita que ya mencionamos, o artificiales. También se clasifican en permanentes o temporales según el material con el que se fabriquen o la intensidad del campo magnético al que son sometidos. Y los imanes presentan dos zonas donde las acciones se manifiestan con mayor fuerza. Estas zonas se llaman polos magnéticos. Aquí tenemos dibujados dos imanes, uno de barra y uno de herradura, donde están marcados los dos polos. Estos polos tienen una carga. Aquí se denota con carga positiva al polo sombreado y el polo que no está sombreado con carga negativa. Lo mismo para el imán de herradura.
Dice, una de las propiedades fundamentales de la interacción entre imanes es que los polos iguales se repelen. Entonces, si yo voy a juntar dos imanes y los acerco con la misma carga positiva o polo, se van a repeler. Mientras que si los junto con los polos opuestos, estos se atraen. Este efecto de atracción y repulsión tiene que ver con las líneas del campo magnéticas que suelen ir de polo norte al polo sur. ¿Qué significa esto? Que hay un flujo o un movimiento magnético en este caso de electrones, en donde el flujo siempre va del polo norte, o sea, del polo positivo al polo sur, o sea, al polo negativo. Muy bien, esta es una propiedad muy importante. Otra propiedad es cuando se acercan dos polos opuestos, estas líneas tienden a saltar de un polo a otro, o sea, tienden a pegarse. Entonces, polos opuestos se atraen y polos iguales se repelen o se rechazan. Aquí lo podemos ver en la figura, en la gráfica, donde tenemos dos imanes con polos iguales. Entonces, polos iguales se repelen. Aquí con estas líneas estamos viendo que las fuerzas magnéticas en este caso son contrarias y denotamos con esto que se repelen. En el siguiente imán tenemos dos polos iguales, ¿sí? Entonces, nuevamente, las dos fuerzas se repelen. Entonces, polos, con esto se comprueba que polos iguales se repelen o se rechazan. Polos iguales se rechazan. Aquí abajo tenemos polos contrarios, norte y sur, o positivo y negativo, y los polos opuestos se atraen. Con las flechas señalamos la dirección de las fuerzas y polos opuestos se atraen. Igual aquí, norte y sur, polos opuestos se atraen. Entonces, esas son las características de los imanes. Ya vimos entonces que los imanes tienen polos, negativo o positivo, norte o sur, y su propiedad principal. Polos iguales se repelen, polos opuestos se atraen. Muy bien. Otra característica de los imanes es que los polos no se pueden separar. Si un imán se rompe en dos partes, no se obtiene un polo norte y un polo sur, sino que se obtienen dos imanes, cada uno de ellos con polo norte y polo sur. ¿Qué significa esto? Significa que si yo rompo esta barra de imán a la mitad, no significa que en uno me quedó el polo norte y el otro el polo sur. No. Significa que cada parte adquiere la misma propiedad de tener los dos polos. Esta parte tiene polo norte y polo sur y esta otra parte también tiene polo norte y polo sur. Y si así sigo fraccionando el imán, entonces nuevamente tengo otro imán más pequeño con polo norte y polo norte y polo sur correspondiente. Entonces nunca pierde sus propiedades de tener dos polos o dos cargas, en este caso positiva y negativa. Muy bien. Por último, del tema, antes de pasar a las actividades correspondientes, si tenemos un imán suspendido en un hilo colocado en un centro de gravedad, observamos que siempre queda orientado hacia una misma dirección. Uno de los polos se orienta hacia el norte y el otro hacia el sur, pues los polos del imán se alinean según los polos magnéticos de la Tierra, que actúa como imán natural. Este es el principio fundamental de las brújulas, que ustedes en la actividad del libro, la primera, van a hacer una brújula con agua y una aguja. Entonces, nosotros, la brújula siempre nos marca el polo norte hacia arriba, en este caso, polo norte, y bueno, aquí lo marca hacia abajo, pero en una brújula
pues nos lo marca hacia donde está el polo norte. ¿Qué significa? Que el polo norte en realidad pues es un polo magnético negativo porque hacia ese va orientado el imán que nosotros ya definimos como polo norte con carga positiva. Esto ustedes lo van a ver a más a detalle en la lectura correspondiente donde van a hacer el resumen, donde ya les había yo mostrado aquí. Y al final de la lectura, ustedes tienen el tema precisamente en física con biología, los animales y el magnetismo terrestre. En esta parte, ustedes van a ver un poco más acerca de lo que estoy mencionando. Muy bien. Entonces, una vez visto esto, vámonos a las actividades correspondientes para revisar todo lo que hemos visto. El concepto de los imanes, la historia del magnetismo y las propiedades principales de los imanes que acabamos de mencionar. Muy bien. Entonces, pasamos a la actividad. Empezamos. Vamos a revisar la teoría. Dice, ¿cómo se llama la propiedad de los imanes para atraer o repeler materiales? Aquí me dan tres opciones, magnetismo, campo magnético o fuerza motriz. Nuevamente leemos la pregunta. ¿Cómo se llama la propiedad de los imanes para atraer o repeler materiales? Que ya vimos que se atraen o se repelen según sea la carga o el polo. Entonces, ¿cómo se llama a esta propiedad? ¿Se llama magnetismo? ¿Se llama campo magnético o se llama fuerza motriz? Bueno, pues vamos a poner magnetismo. Es la propiedad. Los imanes son capaces de atraer cierto tipo de materiales, como principalmente los metales. Entonces, ¿cuáles son? El hierro, la madera no, los plásticos no, el cobre sí y la piedra no. Muy bien. Pasamos a la siguiente pregunta. ¿Qué mineral natural tiene las propiedades de los imanes? Ya mencionamos que es el único y se llama magnetita. Luego, ¿cómo se llaman los extremos donde se concentra la fuerza magnética? Se llaman polos, ya habíamos dicho, pero ¿son polos magnéticos o polos opuestos? Ah, bueno, pues estamos viendo magnetismo, polos magnéticos. Sí son polos opuestos, pero su nombre correcto es polos magnéticos. Muy bien. Pregunta número 5. ¿Cuántos polos tiene un imán? Ah, bueno, pues tenemos dos polos, norte y sur. Dos polos este y oeste, no. Y el polo norte, el polo sur y el polo central. Aquí ya menciona tres. Entonces, ¿cuántos tenemos? Dos. Polo norte y polo sur. Y finalmente, pregunta número 6. La zona donde se manifiestan las fuerzas de atracción y repulsión se llama. Entonces, la zona donde se realiza el magnetismo se llama campo magnético. Entonces es zona, campo. No pueden ser polos, campo magnético direccional, el tema es magnetismo, campo magnético. Muy bien. Con esto redondeamos la teoría, vamos a ver qué sacamos y me dice que contestamos las 6 y obtenemos 100 de calificación. Entonces, esta página pues se llama Juegos Infantiles, Bosque de Fantasía, Ciencias Naturales, Materia, Energía y Magnetismo. Entonces la podemos encontrar en internet y ahí podemos realizar estos ejercicios. Esta página me ayuda y me sirve pues para repasar la teoría y jugando pues voy aprendiendo. Muy bien. Otra página que me ayuda a aprender jugando, es la página Cerebrity.
Cerebrity, que ya hemos usado también. Aquí viene el nombre. Cerebrity, juegos de magnetismo en este caso. Y vamos a realizar varios juegos aquí para seguir aprendiendo. Tenemos primero el test de electricidad. Aquí tenemos el test de electricidad. Lo abrimos y pasamos a jugar. Me dice, haz clic sobre las respuestas correctas. ¿Qué pasa cuando hay dos imanes con el mismo polo? Propiedad principal de los imanes. Cuando tenemos el mismo polo, ¿se atraen o se repelen? Pues ya vimos que si es el mismo polo o la misma carga, se repele. ¿Cómo se llama un objeto cuando tiene cargas positivas? Se llama cargado con energía positiva o cargado positivamente. Bueno, son muy similares las dos, pero en este caso lo correcto es cargado positivamente. ¿Cuál es el objeto más simple de donde sacar la electricidad? ¿De dónde se puede sacar la electricidad de acuerdo a lo que nosotros conocemos? De una pila que puede tener un reloj, una calculadora, un celular, un juguete, o de un panel solar que tenemos que instalar, que pagar, sale muy caro, etcétera. Bueno, ya me sacó por estar dando tantas explicaciones, pero bueno, voy a iniciar nuevamente el juego y lo voy a hacer más rápido para que quede claro. Entonces, habíamos comentado que con el mismo polo se repelen, carga positiva es cargado positivamente. ¿Dónde sacar la electricidad? Pues estaba yo explicándolo, que los paneles solares son más caros, más detallados y la pila es más sencilla. Entonces, de una pila, un electrón tiene carga negativa, ya lo vimos la clase pasada. Entonces, ¿y de dónde sale toda la electricidad de Palma de Mallorca? Palma de Mallorca es una isla en España, en el Mediterráneo, donde pues a través de un generador sale la electricidad. Una batería es muy pequeña, sale también electricidad, pero es muy pequeña para abastecer toda la ciudad, o una batería grande, enorme, pues se llama generador. Batería pequeña para los carros, para las pilas, y generador, pues ya muy grande. Entonces contestamos y observamos las respuestas correspondientes, donde efectivamente todas son correctas. Muy bien. Pasamos al siguiente ejercicio, magnetismo y electromagnetismo de falso y verdadero. Aquí tenemos nosotros, también menciona, haz clic sobre la respuesta correcta. Se está trabando un poco. Vamos a esperar un momento. Ya está. Entonces me dice, hay tres tipos de imanes. ¿Es falso o verdadero? Es falso porque solo hay dos. Unos son temporales y otros son permanentes. Eso lo vimos acá. Vamos a recordar. Aquí tenemos nosotros en la teoría que habíamos explicado, que los imanes también se clasifican en permanentes y temporales. En este caso, son dos solamente. Me regreso al juego y es falso. El electromagnetismo es una rama de las ciencias, verdadero. El globo terráqueo tiene una fuerza magnética, verdadero. Dos ejemplos de electromagnetismo son el alternador y el motor eléctrico, verdadero. El aluminio es un imán, falso. Como ven, ya me quedaban pocos segundos, lo hice un poco rápido, sin embargo, todo está acertado. ¿Sí? Y aquí no hay ningún problema, pues se vuelve
a realizar el test y seguimos reafirmando los conocimientos o seguimos reforzando lo que ya sabemos y hasta podemos aprender pues cosas nuevas jugando. Nuevamente hay tres tipos de imanes, falso. El electromagnetismo es una rama de las ciencias, verdadero. El globo terráqueo tiene una fuerza magnética, verdadero. Dos ejemplos de electromagnetismo son alternador y el motor eléctrico, verdadero. El aluminio es un imán, falso. Muy bien. Como ven, ya se hizo más fluido porque pues ya vamos reafirmando y reforzando el conocimiento. Muy bien. Hay otro que se llama ¿Conoces los imanes? Vamos a abrirlo. Aquí tenemos donde me pregunta, ¿conoces los imanes? Los imanes atraen al vidrio o al cobre. Ya lo mencionamos que solo es a los metales. Un objeto neutro tiene todas las cargas iguales o no todas las cargas iguales. Pues en este caso, como es neutro, tiene cargas iguales, positivas y negativas. Es un imán natural. Ya lo vimos, el cobre es un metal y la magnetita, lo mencionamos en la historia del magnetismo, es un imán natural. ¿Es un generador el dínamo o un cable? Por el cable pasa la energía eléctrica y el dínamo es un aparato que genera electricidad. En este caso, los más usados son en las bicicletas antiguas, donde se ponía un aparatito en la llanta y giraba y ya me sacó. Voy a realizar otra vez el test y hacerlo un poquito más rápido para poder reafirmar los conocimientos mencionados. Muy bien. Nuevamente, atrae al cobre porque es un metal. Un objeto neutro tiene cargas iguales. Es un imán natural, la magnetita. Es un generador, el dínamo. Estaba explicando que anteriormente las bicicletas tenían un aparatito, un dispositivo en las llantas que giraba, se llama dínamo, y eso generaba energía eléctrica y prendía el foco de la bicicleta, para que con el movimiento de la llanta pues se generara electricidad. Y también lo utilizan las lámparas. Al agitarlas se produce energía y pueden prender la lámpara. Muy bien, si rompes un imán en dos partes, las dos partes siguen teniendo polo norte y polo sur, como ya lo habíamos mencionado. Y terminamos. Entonces verificamos aquí las respuestas. Atrae al cobre, un objeto neutro tiene todas las cargas iguales, un imán natural es la magnetita, un generador es el dínamo, y si rompes un imán en dos partes, cada una de las partes tiene un solo polo. No, las dos partes siguen teniendo polo norte y polo sur. Nunca pierden su propiedad, como lo mencionamos. Y finalmente, vamos a ver conociendo materiales electromagnéticos. Nosotros, en este ejercicio, vamos a conocer materiales electromagnéticos. Y me dice aquí, vamos a identificarlos. ¿Cuáles son? Pues ya vimos que principalmente son los metales. Por ejemplo, el papel no puede ser, la madera no puede ser, el pelo tampoco, la piel tampoco, un pez tampoco y el agua tampoco. En este caso sería el cobre, el titanio, el platino, la plata, el aluminio, que todos son metales. Y en este caso, curiosamente, el oxígeno también es un material electromagnético. Aquí observamos que en azul están todos los materiales electromagnéticos: cobre, plata, aluminio, oxígeno, platino y titanio.
y en rojo está la madera, agua, papel, piel, pez y pelo. O sea que si ustedes le hubieran dado clic a uno de estos, pues aparecería en rojo. Muy bien, estimados alumnos, de esta manera terminamos la clase, no sin antes recordarles de las actividades que tienen que realizar y me tienen que mandar. Y las vamos a mencionar nuevamente. La actividad 1 es el resumen, donde ustedes van a leer la lectura de imanes y sus interacciones y van a hacer el resumen que contiene el magnetismo y los imanes, los polos de los imanes y su interacción magnética, y los animales y el magnetismo terrestre. La siguiente actividad es de libro, que son hacer una brújula casera en agua, tijera y clavo como imanes y magnetismo terrestre. Y finalmente el foro. Si ustedes tienen alguna duda, pues me la externan a través del foro y realizan el quiz de imanes y sus interacciones antes de las 3 de la tarde. Muy bien, estimados alumnos, con esto terminamos, no sin antes darles una muy cálida felicitación por el Día del Estudiante. Muchas felicidades a todos ustedes. Pásensela bien, estudien mucho, aprendan, sigan adelante en su preparación para que el día de mañana ustedes sigan aprendiendo en la preparatoria y en la profesional. Y ahorita con la situación del confinamiento, bueno, pues cuídense mucho en su casa, hagan actividades junto con su familia, tanto de aseo, quehacer, como actividades dinámicas, jugar juegos de mesa, karaoke, no se les olvide, etcétera, etcétera. Entonces disfruten su día. Feliz Día del Estudiante. Que pasen un bonito fin de semana. Hasta luego.